Muy buenas, mi nombre es Denny Art. Soy artista y mangaka. Este es el primer video de mi canal, por lo que creo necesario presentarles de qué viene todo esto. La idea del canal es ir subiendo y compartiendo con ustedes mis producciones, mangas, cuentos y demás. Hoy les traigo un fan manga en el que he estado trabajando hace ya un tiempo. Debido a que me encuentro en constante crecimiento con respecto a mi arte, seguramente irán notando un cierto progreso en los dibujos, ilustraciones e inclusive en la narración. Pero justamente esa es la idea, poder compartirles lo que hago mientras me convierto en el artista que me gustaría ser. Pero sin más preámbulos, vamos a lo que vinimos. Este es el segundo fan manga de Dragon Ball en el que he estado trabajando, pero es mi favorito, por lo que quise que él fuera el primer video del canal. El mismo se centra en el personaje de Bulma, la cual considero que a pesar de ser un personaje secundario, es uno de los de mayor relevancia para la trama. Si se lo piensan, Goku, de no haber conocido a Bulma, jamás habría iniciado su aventura de la Dragon Ball. De hecho, la odisea de la búsqueda es de Bulma, y es Goku quien se une a ella. Por otro lado, el viaje a Namek y la saga de los androides no sería posible sin nuestra heroína. En GT, por ejemplo, es ella la mejor aliada de Baby, y la que hace posible la llegada de Vegeta al Super Saiyan 4. En fin, es un personaje muy capaz y por ello he querido escribir este manga. Además creo que hay una gran historia en Dragon Ball Z que aún no ha sido contada, y es por eso que hoy se las traigo aquí. Bien, sin más relleno, vamos a ello. El manga comienza contando que cuando Trunks viajó al pasado, varias líneas del tiempo se ramificaron. Pero esta no es otra de las tantas historias que hay, esta es la línea original, la línea 0. Luego de que el hijo de Bulma le diera la medicina a Goku, este encontró los planos de número 17, pudiendo crear el control remoto que serviría para detener y destruir a los androides, salvando así su futuro. Pero cuando todo parecía marchar bien y Trunks se disponía a viajar al pasado para contarle a sus amigos sobre sus logros, fue emboscado por Cell, quien le robó la máquina del tiempo, dándole origen a la historia que todos conocemos. En este mundo, el universo 0, Bulma era la única superviviente. Había logrado salvar el resto de las líneas del tiempo, sin embargo, su mundo estaba devastado. Sola y sumida en la desesperación de la soledad, esta es su historia. Nuestra protagonista llora abrazada a la espada de su hijo, y entre lágrimas jura encontrar una solución a toda esa tragedia. Así pasan 20 años en los cuales la humanidad poco a poco se recupera, alcanzando así una cierta cantidad de población, lo que genera las condiciones para que Babidi y sus secuaces comiencen a recolectar energía para el despertar de Majin Buu. Vemos a Pui Pui, quien le entrega el recipiente con energía al mago, y en ese momento Dabura percibe algo. Un destello de energía se dirige hacia ellos, generando una gran explosión. Entonces vemos a Jin y su sirviente Kibito, siendo este primero el perpetrador de dicho ataque. La mano derecha del Supremo celebra que su golpe sorpresa ha sido todo un éxito, pero al despejarse el humo se percatan que Dabura había protegido a Babidi, salvándole así la vida, mientras que el esbirro de Pui Pui se encuentra vaporizado por las ráfagas de energía. El pequeño mago enfurecido le ordena al rey Majin que mate a Kaioshin, y este se lamenta por haber fallado en lo que creen que era su única chance de ganar esa batalla. Dabura sonríe y le recrimina que la cobardía de un ataque sorpresa no es propia de un dios supremo, a la vez que le asegura que los hará pagar por ello, lanzándose al ataque. Conecta un poderoso rodillazo en el rostro de Jin, para luego apuntar a Kibito, quien es incapaz de moverse por el miedo. Un poderoso ataque aniquila por completo al ayudante del dios, mientras que este solo puede lamentarse por lo sucedido. Resignado, solo se limita a aceptar su destino, mientras Dabura se acerca hacia él, decidido a terminar con el dios. En ese momento un gran destello impacta en el lugar, y al disiparse el humo, una figura emerge del mismo. Aquel ser se dirige hacia ellos, y con un tono amenazante le pregunta si acaso el planeta Tierra no ha sufrido ya lo suficiente, para luego alzar su mano y advertirle que serán exterminados. El rey demonio pregunta de quién se trata, y entonces una voz familiar resuena dentro del casco. Nuestra heroína Bulma se presenta como la mujer más intrépida del mundo. Babidi interrumpe a la científica y le exige a Dabura que la mate, llamándola granuja. La humana, sin mediar palabras, lanza desde su hombro un pequeño misil en dirección al mago, causando una gran explosión que vaporiza al pequeño hechicero al instante.
El demonio, consternado por lo sucedido, no puede creer que su amo esté muerto. Entonces se toma la cabeza con un gesto de dolor, como si su mente se fragmentara. Recobra la compostura y, como si hubiera despertado de un letargo, analiza la situación fríamente. Se percata que Babidi lo había doblegado a su voluntad y que se encontraba en el mundo mortal, muy lejos de su hogar. Rápidamente, con una sonrisa, se recompone, disponiéndose a conquistar aquel mundo. Tomando una postura agresiva, una gran espada demoníaca aparece en su mano. Jin se preocupa, ya que aunque Babidi esté muerto, ahora Dabura es libre, por lo que su situación sigue siendo terrible. Pero Bulma se adelanta y le pide que no se preocupe, ya que ella se encargará del asunto. En un instante lanza una poderosa ráfaga de energía, los cuales el demonio parece esquivar sin dificultad, pero mientras se mofa de su rival, es sorprendido por esta, quien se dirige hacia él a toda velocidad, propinándole un poderoso cabezazo. El rey de las tinieblas, sin perder tiempo, aprovecha la cercanía de su oponente para atacar con su espada, intentando cortarla en dos. Pero la misma impacta contra la armadura, rompiéndose en pedazos. Y Bulma, sin inmutarse, continúa su ataque, impactándole un fuerte puñetazo al estómago, para luego tomarlo del cuello en un intento de romper su garganta. El experimentado guerrero, al verse en aprietos, utiliza su as bajo la manga y le lanza su saliva a la científica, la cual comienza a convertir en piedra el brazo de la misma. Bulma, sorprendida y asqueada, procede a desprenderse de su brazo, antes que toda la armadura se convierta en piedra. Dabura se sorprende al darse cuenta que dicha armadura solo se trataba de un robot, a lo cual la humana le contesta que ella no es tan estúpida como para arriesgarse a un combate cuerpo a cuerpo, y que se encontraba manejando a su guerrero mecánico desde la seguridad de la lejanía. El rey de los demonios, al verse en una clara desventaja, decide dejar todo en un ataque y concentra todo su poder en la palma de su mano, para luego amenazar que, aunque la terrícola esquive su poder, el planeta se hará a pedazos. Nuestra heroína se queja de la estrategia de su oponente, pero antes que pueda hacer algo, aquel poderoso destello de energía impacta sobre ella, generando una gran explosión que se alza desde la superficie del planeta. Jin solo puede observar aterrorizado cómo el poder de Dabura dio de lleno en la humana. De repente la explosión de energía comienza a hacerse cada vez más pequeña y vemos que es Bulma quien está absorbiendo dicha energía. Al luego mencionarle a su oponente que él no es el primer villano que usa ese truco, por lo que había tenido mucho tiempo para encontrar soluciones a cada problema. Luego le agradece por la energía recolectada, al tiempo que amenaza que en ese preciso momento hará uso de la misma. Entonces se lanza a toda velocidad, frenándose a pocos centímetros del demonio, en donde carga todo su poder y lanza un gigantesco destello de energía que vaporiza al instante al rey de los demonios, para luego perderse en la inmensidad del espacio. Viendo que ya cumplió con su misión, se voltea hacia Jin y le pide que la acompañe, ofreciéndole curar sus heridas. En el laboratorio podemos ver al Supremo en una máquina de recuperación muy similar a la que poseía el ejército de Freezer. Una vez que este se recupera, la terrícola se presenta y le comenta cómo ella ha recuperado esa tecnología del mencionado villano, quien atacó la Tierra hace muchos años. La científica le pregunta al dios acerca de quién es él y los villanos con los que peleaba, a lo que Jin procede a contarle toda la historia. Luego Bulma se sorprende por la gran cantidad de dioses aparte del Kami-sama de la Tierra, e inclusive la existencia de demonios tan poderosos. La terrícola le pregunta por Kibito, a lo que el Supremo le contesta que él era solo su ayudante, y que realmente lamentaba su muerte. A lo que Bulma se muestra interesada y le pide al Supremo que la acompañe, ya que le quería mostrar algo. Mientras caminan, la científica le cuenta al dios sobre cómo las esferas del dragón los ayudaron cuando la Tierra era atacada por distintos villanos, pero que éstas desaparecieron al morir Kami-sama. Sin embargo, hace 20 años, cuando Trunks fue asesinado, Bulma se dispuso a buscar las esferas del pueblo de los Namekusei. No obstante, desde que el planeta Namek fue reconstruido, se perdió la ubicación de los mismos. Para encontrarlos, nuestra heroína cuenta que tuvo que fabricar un super radar del dragón, el cual era capaz de localizar la energía de todos estos orbes a lo largo y ancho del universo. Su misión tuvo éxito y finalmente dio con el planeta Namek. Lamentablemente, al invocar a Porunga, este no le cumplió su deseo, ya que ya había pasado mucho tiempo de la muerte del Saiyajin. Además,
Su cuerpo y espíritu ya no pertenecían a esta dimensión. Esto se debía a que fue absorbido por Cell, quien viajó y murió en otra línea del tiempo. Bulma, devastada por haber fallado en su objetivo, le comenta a Jin con una sonrisa irónica sobre el sentido del humor del destino. Luego cambia su semblante y con un rostro de seriedad le menciona al dios que su radar realizó un importante descubrimiento. Se trata de una energía similar a la de las esferas del dragón, pero de proporciones descomunales, y que dicha firma de energía no solo se encuentra dispersa en este universo, sino también más allá de nuestra existencia. Con un tono indagatorio le pregunta al Supremo si sabe algo al respecto, a lo que éste le contesta que ella se debe referir a las superesferas del dragón, las cuales se encuentran dispersas en este universo y en otro gemelo a este. Bulma lo interrumpe exclamando que su teoría de los universos múltiples estaba en lo correcto, y que para su suerte, el viaje multiversal ya lo había resuelto. Jin agacha la cabeza y con un rostro triste exclama que los viajes entre universos está prohibido para los mortales, de la misma manera que lo están los viajes en el tiempo. Le explica que de hecho ellos están al tanto de la transgresión de Bulma al haberle inventado la máquina del tiempo, pero que lo dejarán pasar por alto ya que ella fue quien impidió el despertar de Majin Buu. La terrícola, con una cara de resignación, menciona que se imaginaba que algo así sucedería, y cambiando su mirada exclama que eso explica por qué otras especies extraterrestres, e incluso más avanzadas que los terrícolas, no hacen uso del viaje en el tiempo. Jin continúa y le advierte que si ella sigue con ese objetivo puede llamar la atención de entidades superiores, como lo es la del dios de la destrucción, lo cual puede significar el fin de su mundo. Disculpándose, el Supremo se dispone a destruir el laboratorio, sin antes decirle a Bulma lo que hace por su bien. La científica, con sus ojos llenos de tristeza, recuerda que cuando todos sus amigos murieron a manos de los androides, ningún dios vino a ayudarlos. Incluso cuando su hijo fue devorado por un monstruo, nadie apareció. Y cambiando una expresión amenazante, se dirige al Supremo, diciendo que ahora que por fin puede recuperar todo lo que perdió, los dioses deciden intervenir. Bulma toma a Jin por la muñeca aprisionándolo, mientras que con ojos llenos de ira le pregunta si realmente cree que pueden negarle su objetivo a ella, quien lo ha perdido todo. A ella que inclusive perdió su humanidad, transformando su cuerpo en el de un androide. Con esta revelación se explica la fuerza de lo humana. Jin le advierte que aquel poder no debe estar en manos de simples mortales. Esto hace enfurecer a la terrícola, quien, de un solo golpe, corta el brazo del dios supremo. Entonces le dice a la deidad que debió elegir mejor sus palabras, que aunque él se haga llamar Dios, no es quien para negarle a ella su destino, y que de hecho como científica dejó de creer hace mucho tiempo en los dioses. A pesar de todo, Bulma le expresa que no es una villana, y que luego de pedir su deseo, ella misma destruirá su máquina de viajes multiversales. Le advierte que esto solo puede quedar en una advertencia, e incluso ella puede volver a colocar el brazo del dios, pero que, si decide intentar detenerla, lo eliminará en ese preciso instante. A lo que Jin le expresa que no puede permitir que continúe con sus planes. Entonces la científica resignada comienza a cargar un ataque a quemarropas contra el Supremo, mencionando que si esa es su decisión, a ella no le queda otra opción. De pronto, una mano aparece desde la oscuridad, deteniendo el ataque de nuestra protagonista. Se trata del mismo dios de la destrucción, quien menciona que llegó justo a tiempo y que no puede permitir que la terrícola mate a Jin, ya que su vida se encuentra entrelazada con la de aquel dios. Bien, hasta acá llegamos con el primer capítulo. ¿Qué les ha parecido? Pueden dejarme sus opiniones en los comentarios, pero recuerden que yo soy el autor, por lo que cualquier duda sobre la historia pueden escribirla y yo se las contestaré. Recuerden compartir y recomendar el canal, ya que recién comenzamos y no nos ve nadie. Pero miren el lado positivo, si algún día el canal llega a crecer, ustedes sabrán que fueron los primeros en descubrirlo, los pioneros, la primera generación del canal, por lo que les estaré sumamente agradecido. También pueden seguirme en Instagram y TikTok, allí subiré novedades y progreso de los capítulos. Y recuerden que si quieren leer ustedes mismos el manga, lo tienen en mi página de Patreon, totalmente gratis. Gente,
Nuevamente muchas gracias y será hasta la próxima. Gracias por su apoyo y recuerden que ese es el único motivo para seguir con este proyecto, que alguien lo vea y le guste. Nos vemos y hasta pronto.